Y también la oportunidad fue propicia para hablar con el precandidato colorado, Tabaré Vieira, sobre otros temas que sabemos que preocupa, muy específicamente también en lo que tiene que ver con Metaverso. Al 100% lo preocupa, pero el 50% de este lado no se desvela por ese tema. ¿Cuál es el resto? Política de fronteras. Bien, ¿qué te dijo al respecto, Tabaré? Y bueno, sabemos que Tabaré Vieira es un hombre de frontera también, ¿verdad? Entonces él tiene muchos conocimientos al respecto y analiza y desmenuza este tópico en la siguiente nota. Bueno, faltó un poco de suerte porque a los 12 días de haber empezado este gobierno empezó una crisis importante con la pandemia que retrajo un montón de reformas y de iniciativas e incluso de inversiones, porque hubo que invertir casi 3.000 millones de dólares en la pandemia. Eso, 2 años de esa crisis, algunos sectores lo pagaron mucho más que otros, retrasó muchas cosas. Después además la situación regional, la situación de Argentina, la crisis en el sector agropecuario por los problemas climáticos, por la sequía, todas estas cosas influyeron. Y luego, bueno, temas que tienen que ver con concepciones, por eso tenemos nuestros matices y por eso estamos pidiendo que nos voten a nosotros para ser candidatos del Partido Colorado y para liderar el partido, para tener un partido más fuerte, que podamos impregnar esa coalición de gobierno con cosas que conocemos bien, que tienen que ver, por ejemplo, con nuestras fronteras, donde ya se realizaron. Cuando yo hablo de políticas sectoriales, y un buen ejemplo fue el decreto 222 del año 1986, en que yo era un joven diputado y bastante trabajamos cuando creamos el sistema de free shops en Chuy y Rivera, que fueron los pilotos que después permitieron extenderlo en las fronteras con Brasil y que yo ahora estoy proponiendo porque no está en las ciudades de frontera con Argentina, cuando se reclama allí algunas medidas especiales de frontera. Pero yo creo que la frontera es mucho más que eso. Se lo decía al entonces recién electo presidente Tabaré Vázquez cuando yo asumí por segunda vez la intendencia de Rivera y él me honró con su presencia y la del vicepresidente, y yo le reclamaba, le planteaba que las fronteras son totalmente distintas al resto. Todas las regiones son diferentes, pero las fronteras son muy particulares, sobre todo las fronteras terrestres, tanto que requieren un estatuto jurídico especial, hasta por temas de seguridad, por temas ambientales, por temas sanitarios. Acá en las fronteras debería haber una policía fronteriza especial, una gendarmería, llámese como quieran, pero nosotros tendríamos que tener un estatuto jurídico con una policía especial, internacional o binacional, que en un eje, en una franja de 20 kilómetros, 25 kilómetros para cada lado de la frontera pudiera actuar. No es posible que se cometa un delito de un lado de la frontera, de una línea imaginaria, y que el delincuente pase esa línea imaginaria y sea todo un trámite o haya que, en fin, llegar a otro tipo de contactos y de soluciones para tratar de apresarlo, de resolver un delito. Bueno, en temas económicos, ni que hablar, que debería tener un estatuto especial. De hecho, funciona. En la frontera sabemos que funcionan cosas especiales que yo creo que tenemos que ir normatizándolas, legalizándolas. Hay ejemplos también. Una vida vivimos nosotros en estas fronteras sabiendo que si hay una emergencia, una ambulancia cruza a prestar un servicio, por ejemplo, un gran accidente, cruza a prestar servicios del otro lado. Los bomberos es normalmente que crucen si hay un incendio grande de un lado para el otro. Hasta hace muy poco eso no tenía cobertura legal. Si un carro bomba cruzaba y atropellaba a alguien, iba a tener un gran problema porque cruzaba sin autorización legal. Hoy felizmente logramos hacer una ley que lo habilita. Bueno, es parte de ese estatuto especial que deben tener nuestras fronteras. Y también algunos programas y proyectos, como fue el sistema de Free Shop, que logren equilibrar, armonizar las economías
más allá de lo que ocurre en la macroeconomía de cada país. A nivel económico, usted hablaba, por ejemplo, de diferenciaciones entre otras partes de Uruguay y la frontera. Incluso desde la Comisión de Hacienda de Diputados se elaboró un proyecto con la venia de todos los partidos para trabajar en lo que se denominó precio de frontera, que hoy sirve de ejemplo, por ejemplo, en el combustible, la nafta, ¿verdad? En los lugares fronterizos. Y que incluso hablando con el economista Gabriel Odone, en algún momento nos decía, este tema hace unos años ni siquiera estaba sobre la mesa de economía y hoy se está hablando. ¿Está de acuerdo con el tema de los precios de frontera? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que sí, que el ejemplo de los combustibles y el ejemplo que ya hubo en los precios de bebidas, de refrescos, son buenos ejemplos de que en definitiva funciona si hay la disposición y la norma que habilite a que se bajen cargas impositivas o hayan acuerdos comerciales con las propias empresas. Muchas veces eso pasaba con los refrescos, no era un tema impositivo, era un tema comercial de las propias fábricas, porque más vale ganar la mitad que no ganar nada, incluir al Estado, ¿no? Cobrar impuestos de algo que no se vende, que no se cobra, más vale bajarlo y además permitir que el desarrollo económico de una zona, si no es imposible competir. Nos pasa con los automóviles en la frontera. En nuestras fronteras es donde menos recauda el Estado de patentes. Es una situación real, porque además el modo de vida, no podríamos pensar, alguna vez se pensó acá en el Chuy, cerrar la frontera, es imposible cerrar la frontera, evidentemente que es una situación especial la que se vive con los automóviles, por ejemplo, donde la mayoría de la gente tiene documentos uruguayos y es brasileño o viceversa, o es binacional, digamos, doble chapa como comúnmente se dice, y por allí entonces yo creo que hay que ir a una zona fronteriza de libre comercio o zona común, la denominación habrá que verla, pero que esté normatizado y homogeneizado y equilibrado lo que son los costos y los beneficios aún de los servicios del Estado.